Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios para empezar a repasar esto. ¿Cuáles son estos tres ejercicios? Y le pido el favor de que pare, tan pronto tenga los enunciados, los trate de resolver y vuelva con el video. El primero es detallar todas las cuentas del PIG, es decir, y todas las relaciones, que usted tenga muy claro desde las ventas hasta la utilidad neta, todas las cuentas principales, los costos, los gastos, etcétera, etcétera, para poder construir todas las del PIG. De igual manera, el flujo de caja. En el flujo de caja lo mismo, puede arrancar desde los ingresos o puede arrancar desde la utilidad neta del PIG hasta la utilidad operativa y a partir de ahí construir todos los flujos de caja. Recuerde que el flujo de caja, que puede arrancar desde antes, lo importante es que arranque desde la utilidad operativa, sepa que también está el flujo de caja bruto, el flujo de caja libre, el flujo de caja del préstamo, de los prestamistas y finalmente el flujo de caja del accionista. Construya todas esas relaciones para que las tenga muy claras. Y la última es, con base en esta información, usted va a construir el PIG y el balance para esta compañía. Habrán cuentas que no necesita, otras que sí necesita y otras que necesita calcular para poder completar. Deténgase por un momento y trate de realizar estas tres preguntas. Arrancamos con la primera, un estado de resultados o un PIG. ¿Cuáles son las cuentas principales de un estado de resultados o un PIG? Arrancamos con las ventas o los ingresos de la compañía. Después seguimos con todos los costos. Recuerden que los costos de la mercancía vendida tienen costos directos a la persona que directamente tiene que ver con el producto e indirectos, por ejemplo, un supervisor de obra. No tiene que ver con el producto, pero está dentro de la parte de producción, de los costos. Lo mismo, por ejemplo, que el arrendamiento de la parte de la planta de producción, eso es un costo indirecto. Con eso yo puedo tener el primer subtotal, que es la utilidad bruta. Después vienen todos los gastos administrativos y de ventas, para poder obtener la utilidad operativa. Y vienen otros gastos y otros ingresos. Dentro de otros gastos hay un rubro muy importante que son los gastos financieros. La parte de intereses, recuerde que la parte de capital o de amortización de la deuda no entra dentro de esto. Son los gastos de intereses los que usted puede tener para tener una utilidad de impuestos. Con esto usted paga una renta, una tasa de renta y tiene una utilidad neta. Esa es la relación de todas las cuentas en un PIG. Por el lado del flujo de caja, digamos que acuerden que tenemos que empezar por la utilidad operativa. Para poder llegar a la utilidad operativa tiene dos formas. Una, arrancar de arriba hacia abajo, como lo hicimos en el PIG, ventas menos costos y gastos para tener esta utilidad operativa, pero también hay formas en las que arrancan de la utilidad neta hacia arriba, se devuelven todos estos impuestos, todos estos ingresos, todos estos gastos para poder tener la utilidad operativa. Pero una vez está en la utilidad operativa, recuerden que lo primero es calcular los impuestos. Va mi primera persona que saca del flujo de caja de la compañía, me da la utilidad operativa después de impuestos. Después me acuerdo que es que yo acá tengo unas cuentas dentro de estos costos y dentro de estos gastos hay costos que no son erogaciones de caja. Por ejemplo, las depreciaciones. La depreciación de una máquina en producción es una salida de caja que ya se hizo. Hoy simplemente lo estoy causando dentro del PIG. Entonces, como no es una salida real de caja, yo tengo que devolver acá las depreciaciones y amortizaciones para obtener el flujo de caja bruto. Después siguen dos inversiones bastante importantes. Las inversiones son, para la operación, se va consumiendo unos activos. Todo lo que haya crecido, el inventario, la cartera o los proveedores o esa relación, el aumento en el capital de trabajo neto o la disminución, es una inversión que tengo que tener. La otra son los aumentos en activos fijos. Si yo compro una máquina nueva o repongo una máquina actual, va a tener el flujo de caja libre, que es con el que se valoran compañías o se evalúan proyectos, el más importante dentro de los flujos de caja. Finalmente, ¿quiénes son las otras dos personas que debo cubrir? Con ese flujo de caja libre voy a pagar mi deuda, tanto intereses como amortización, todo el servicio de la deuda, y pagarle a los accionistas para tener mi flujo de caja final. Esto es la construcción de un flujo de caja completo. Y en el tercer ejercicio nos pedían construir a partir de estas cuentas el estado de resultados y el balance. Entonces arrancamos por el estado de resultados. Bastante sencillo, teníamos unas ventas, teníamos unos costos, con eso podía yo hacer la resta y construir la utilidad bruta. Después venían los gastos operativos. Dentro de estos gastos operativos ya me dieron tanto las ventas como de administración. Tengo la utilidad operativa. Por acá venían otros ingresos o otros egresos, dentro de los más importantes, los intereses que yo voy pagando, esos me los dejan deducir. Por tanto, tengo la utilidad antes de intereses e impuestos y después tengo los impuestos. Calculo los impuestos, que es el 34% de este subtotal, va a tener una utilidad neta de 6. Y en el balance,
Bastante importante. Recuerden que un balance de la parte de corto plazo, los activos y pasivos de corto plazo, lo que sea menor a un año, y de largo plazo, todo lo que yo mantengo en el tiempo para operar normalmente la compañía. Entonces arrancaba con caja. Ese es el disponible que yo tengo dentro de la organización, lo que hay en los bancos o en efectivo. Después me decían, vea, usted tiene unas cuentas por cobrar, tiene una cartera de 35, pero resulta que usted está haciendo una provisión de cartera. Usted tiene certeza o muy altas probabilidades de que alguien no le va a pagar esa cartera. Entonces, lo importante en un estado financiero es que las cuentas sean muy parecidas a la realidad. Entonces, por eso es importante usted ir provisionando, ir haciendo estos ajustes en las cuentas y manejar la cuenta real. Entonces, acá 35 de cartera, menos 5 que yo sé que no me van a pagar. Tengo 30 de cuentas por cobrar. De hecho, todos mis indicadores los debería hacer con base en estos 30 que tengo acá. No en base en lo que contablemente tengo, sino cuál es la realidad de mi compañía. De igual forma, me decían que tenía unos inventarios de 35, pero que tenía una provisión de inventarios. Cuando yo bajo al inventario y descubro que hay un inventario obsoleto, un inventario dañado o un inventario que se robaron o no existe, yo inmediatamente debo provisionar y calcular el neto de la cuenta. Estos son los inventarios reales con los que usted puede disponer. ¿Qué es importante tener acá en cuenta? Que usted durante el año puede ir provisionando sin tener todavía certeza de si ese inventario lo va a dar de baja o no, hasta que usted no materialice realmente la pérdida. O sea, yo diga, este inventario finalmente lo voy a dar de baja, no lo puedo meter acá como un gasto para poder que mis utilidades antes de impuestos sean menores y por tanto mis impuestos sean menores. Entonces, mientras usted lo maneje como una provisión, la DIAN no le deja a usted eximirse de esos impuestos. Y en activos de largo plazo, decían que teníamos una maquinaria, que esa maquinaria tenía una depreciación, por lo tanto que el valor neto de esos activos era de 50, pero me encontré que había una valorización. ¿Qué es una valorización o un superávit? Resulta que si usted tenía un lote, un terreno, que compró en 100, pero que usted va y mira hoy vale 110 porque se valorizó, entonces su activo vale más, aumentó de valor. Por eso, lo que llamamos acá superávit significa que hubo una valorización dentro del activo. ¿Quién se ganó ese adicional? ¿Usted pagó esos 10? No, usted no los invirtió. Usted simplemente tuvo un mayor valor del activo, que obviamente tiene que compensar a través de la cuenta de superávit del patrimonio. Eso es un mayor valor de su patrimonio. Entonces, la cuenta superávit de capital es la cuenta que contrasta contra la cuenta de valorizaciones. Así tengo un activo de 130. Y dentro de los pasivos, me decían lo mismo, arrancamos con el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo había unas cuentas por cobrar a proveedores. Mis proveedores les tengo que pagarles estos 20 pesos. Pero yo también sé que yo calculé una renta, unos impuestos, pero los impuestos yo no los pago inmediatamente, el impuesto de renta no lo pago inmediatamente, sino me lo pago hasta marzo del próximo año. Entonces, por ahora es un impuesto por pagar. En marzo, abril del próximo año, cuando pague la renta, lo tengo que hacer. Entonces, esto es un impuesto que yo ya tenía calculado el estado de resultados que viene y se ataca en el balance. Deudas de largo plazo me habían dicho que eran 50 y las cuentas del patrimonio son muy importantes. ¿Cuánto aporté yo de capital? ¿Cuánto han sido las utilidades históricas retenidas que yo no he distribuido? ¿Cuánto es el superávit? Si yo tengo una valorización de un activo o de mis acciones o tengo un mayor valor de algo, lo tengo que calcular acá en el superávit. Reservas. Recuerden que la ley nos obliga hasta llegar a un tope de ir guardando parte de las utilidades como reserva. Y por último, las utilidades del periodo. Yo había calculado las utilidades del periodo. Hasta acá tengo las utilidades retenidas, las utilidades históricas que no había distribuido. Pero me falta también tener las utilidades de este periodo particular. Con eso totalizo mi patrimonio, me doy cuenta que mi activo y mi pasivo más patrimonio cumplen la ecuación contable. Muy importante que tengan en cuenta las relaciones que va habiendo entre los diferentes estados financieros, cómo se relaciona el PIG con el balance, cómo se relaciona el balance con el flujo de caja y así. Muchísimas gracias.